Hola, de nuevo a un nuevo vídeo en el canal. Hoy toca hablar de seguramente sean las superventas del año, la nueva Orbea Rise 2025. Y así que bueno, vamos a ver qué nos traen, qué nos cuenta la marca, pero ya os digo que esto tiene pinta de un pepino de los buenos. Parece que la evolución de las e-bikes todavía más clara en este año. Reducción de peso con las mismas prestaciones que una Full Power. Y Orbea creo que está dando en el clavo. Ya lo hizo con su primera Orbea Rise en el 2020 y sigue haciéndolo en la nueva versión 2025. Se renueva completamente. Nuevo cuadro, nuevo motor, Shimano RS, nuevas baterías, nueva geometría, aumento de recorridos y 12 opciones a elegir. Empecemos con los cambios más significativos. Lo primero que llama la atención es el nuevo cuadro de carbono OMR con una clara inspiración a la Orbea Okan, pero con una geometría mucho más bajadora y con refuerzos donde realmente se necesitan. Todas las opciones traen ruedas de 29 pulgadas. El cuadro solo pesa 2,2 kilos según la marca, eso sí, en talla M y sin motor. El nuevo cuadro cuenta con tecnología SBS, que consiste en un tubo diagonal cerrado en el que la batería se ancla casi como parte estructural del cuadro y eso sí, no es extraíble, pero permite obtener un cuadro más rígido y al mismo tiempo más ligero. El triángulo delantero viene con refuerzo transversal y asimétrico, como ya hicieron con la antigua Rayón, con un aumento de la rigidez del 8% en el triángulo delantero y un 14% en la parte trasera. Y todo diseñado según la talla. No es lo mismo las necesidades de una talla S que el que utilice una XL. También Orbea te da la elección de elegir el display EN6000 a través del configurador MIO. Si no llevar displays, este motor y batería son compatibles con GPS Garmin, Sigma o Brighton. Y todo el cableado es interno, incluso los cables de la unidad motriz, y van metidos a través de la dirección como las últimas creaciones de la marca. Otro cambio y a mejor es la opción de integrar el diseño de horquillas más grandes, con más recorrido, admitiendo tijas telescópicas de 200 milímetros en tallas pequeñas y de 230 en la talla L y XL. Y todavía no hemos hablado de todas las posibilidades de esta nueva Orbea Rise 2025. Va a haber dos tipos de Rise, por un lado la Rise SL y por otro lado la Rise LT. ¿Y en qué se diferencian? Os estaréis preguntando. Bueno, pues vamos al tema. La Orbea Rise SL tendrá un recorrido de 140 milímetros en las dos ruedas, trasera y delantera, con un prolongador de amortiguador de carbono y amortiguador de aire. Montará una horquilla Fox 34 con el cartucho Grip X y amortiguador Fox Float. Y la Orbea Rise LT será más bajadora, de ahí las siglas LT. Por decirlo de alguna manera, va a ser más endurera. Con recorridos de 150 milímetros en la rueda trasera y 160 en la delantera, siendo la suspensión más progresivas. Trae un prolongador de amortiguador con un flip chip para tener dos geometrías distintas y opción de montar amortiguador de aire o de muelle. Tiene las dos opciones. Vendrá con horquillas Fox 36, también con el nuevo cartucho Grip X. Las geometrías de los dos modelos van a ser distintas. Han creado una bici más larga que las anteriores y bueno, aquí os dejo una foto
y para que veáis los tamaños, tanto de la RS como de la LT, para que veáis las diferencias entre unas y otras. Y claro, en ambas bicis se van a poder personalizar totalmente con el programa MIO de Orbea, donde podremos elegir la bicicleta de nuestros sueños. Eso sí. Ahora vamos a hablar del motor. Monta un Shimano RS Gen 2 con nuevo protocolo de comunicación entre motor y baterías, y en función de qué baterías esté utilizando el motor podrá ajustar la potencia y el par máximo, y además tendremos dos modelos personalizados, el RS Power y el RS Power Plus. El modo RS Power servirá para una mayor autonomía, mayor ahorro de energía y con un par máximo de 54 Nm. En cambio, el modo RS Plus entrega un par máximo de 85 Nm, eso sí, con un gasto mayor de energía, pero más potencia. Todo esto se va a poder configurar a través de la aplicación eTube de Shimano. O sea que puedes tanto cambiar los modos, la potencia que quieras que te entregue en cada momento, vas a poder ajustar prácticamente todo. Ahora toca hablar de las baterías. Según Orbea, las nuevas baterías de Sunrise tienen la mejor relación vatios-horas frente al peso del mercado. Según la marca, con las baterías grandes se pueden hacer hasta 3.000 metros de desnivel con una sola carga. Y sí, estamos hablando en plural porque puedes elegir la batería que mejor se adapte a tus necesidades. Ahora vamos a hablar de ello. Por un lado tienes la opción de poner una batería de 420 vatios hora para conseguir una EVA más ligera, pesando la batería 1960 gramos. Pero claro, también tienes la opción de ponerle la batería de 630 vatios hora para una mayor autonomía, y eso sí, están recomendadas para personas más pesadas. Esta batería tiene un peso de 2.880 gramos. Pero no queda aquí solo la cosa. También tienes la opción de ampliarle en 210 vatios horas gracias a un extender, al Range Extender. Y eso sí, es compatible con las dos baterías. Es decir, si cogiste la opción de 420, con el extender podrás llegar hasta los 630 vatios hora. Pero si has elegido la batería grande, la capacidad total con el extender será de 840 vatios hora. O sea, bastante batería. Por cierto, el extender tiene un peso de 1,1 kilos y es más pequeño que un bidón. Además cuenta con un botón de encendido y apagado, ya que el sistema, cuando llevas puesto el extender, detecta que está funcionando el extender, y lo que hace el sistema es que solo puedes utilizarlo en modo RS, es decir, no puedes llegar a los 85 Nm máximos. Entonces tienes la opción de apagarlo para poder coger la potencia máxima. Dispondremos de 4 montajes, 2 para la Orbea Rise SL y otros 2 para el LT. El precio más bajo será los 7.999 euros de la SL M10 hasta los 11.999 de la SL MLTT. Eso sí, aunque puedes configurar bastantes componentes a través del configurador MIO de Orbea. Así que puedes ir cambiando cosas y aumentando el precio. Como veis, los precios se disparan, mayor tecnología, mayor precio, y se ve claramente que esto de las EVA y ligeras no va a ser para todos los bolsillos. En cuestión de tecnología me parece que se está dando están yendo por buen camino por el tema de aligerar un poquito las e-bikes, manteniendo las mismas potencias y autonomías que una full power,
Pero claro, esto se traduce en precios bastante elevados y creo que vamos a estar una buena temporada con estos precios que, como os he dicho antes, no va a ser para todo el mundo. Así que nada, en cuestión de la bici es un pepino. Que pese menos de 20 kilos con esas baterías me parece un acierto total, pero claro, el precio creo que se va bastante de lo medianamente normal en una bicicleta. Pero bueno, eso ya cada uno tendrá que valorar lo que se quiera gastar. Así. Bueno, aquí tenéis ya el vídeo de la Rise 2025. Es un pepino y vamos, la pena no poder probarlo como se debería. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? A ver si alguna marca me escucha, le gusto y me deja probar alguna bicicleta. Ahí la lanzo.